Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas, sí. Buenas. Buenas. Confirman si me escuchan. ¿Estás, ingeniero? Buenas. Ok. Vamos a terminar hoy lo que es el contenido de del primer parcial, porque nos falta algunos temas. Realmente solo ver lo que es el compresor y el dispositivo de expansión de circuito de refrigeración. Bueno, antes de eso se me había escapado que habíamos terminado de ver un elemento de refrigeración, aunque no es tanto de los 4 elementos que hemos estudiado, que es la torre de enfriamiento, sino que es un complemento a los circuitos de refrigeración, un complemento al elemento del condensador. En algún momento hablamos de que nosotros podíamos tener condensadores enfriados por agua, que el calor de rechazo pues se descarga en, en un medio que es agua, pero esa agua al final pues también lleva calor y también tiene que enfriarse. Y eso pues va a algo que se llama torre de enfriamiento. Esa torre de enfriamiento lo que hace es que esa agua que agarró el calor del condensador, pues lo desecha hacia la atmósfera. Bien, cuando se utiliza agua para enfriamiento de condensadores, está a su vez enfriada mediante enfriamiento, bueno, evaporativo, al que un porcentaje del agua se evapora hacia el aire circundante. El calor latente necesario es tomado del agua, la cual, es tomada del agua, de la que queda como líquido y una parte sí se evapora. El funcionamiento está condicionado por la temperatura del bulbo húmedo del aire circundante, además que se requiere un tratamiento de agua más dedicado. Se puede clasificar el flujo paralelo, contraflujo, flujo cruzado y también por el circuito del agua, si es abierto o cerrada. Bien, en sí, lo que hacemos con la torre, voy a regresar un poquito más atrás, es en estos condensadores enfriados por agua. Mencionábamos que el refrigerante entra como vapor y sale como líquido por el otro extremo. Ese refrigerante pierde calor y quien lo gana es esta agua. Y esta agua a su vez se calienta de 29 a 35. Pero para que esta agua se salga y regrese nuevamente fría a 29 grados centígrados, tiene que pasar por otro elemento que la enfríe. Y ese elemento, pues, puede ser la torre de enfriamiento, que es esta de acá. Entonces, de aquel condensador, que era de casco y tubo, entra a esta torre y esta torre se encarga de enfriarla, sabotar ese calor y repetir todo el proceso nuevamente. Entonces, eso es lo que hace la torre de enfriamiento. Si queremos ver cómo es una torre de enfriamiento, pues ahí hay un ejemplo en el lado derecho. Tiene por un lado como unos louvers, unas aberturas por donde entra aire. Tenemos aquí esta parte de abajo que es como una pila y la conexión de tuberías. Por acá arriba, que no se mire, pero por este barandal hacia el centro tenemos lo que es un ventilador. ¿Cómo trabaja la torre de enfriamiento? Bien, cuando el agua viene del condensador, que es el que acabamos de ver, esa agua viene caliente. Bueno, no es que viene hirviendo, simplemente viene a una mayor temperatura a la cual tenía cuando entró al condensador. Pueden ser temperaturas de que llegó al condensador a 28 grados y salió del condensador a 35 grados, por ejemplo. Realmente, en términos, pues sería realmente tibia, pero vamos a decir que es agua caliente, solo para definir que es que viene a una mayor temperatura a la cual se suministró. Bien, esa agua que viene a mayor temperatura entra por la parte superior de la torre. Una vez que entra a la torre, hay una cortina de agua, que es una tubería con algunos aspersores, se forma una cortina de agua, una cortina pues lo más pareja posible.
Esa cortina pues se mueve de forma vertical, por gravedad pues se mueve hacia abajo, pero esa cortina se hace chocar con un flujo de aire. Ese choque de flujo de aire con el agua hace que parte del agua se evapore y sea contenido por el aire. Esa agua que se evapora, para poderse evaporar, mejor dicho, necesita calor. ¿Y de dónde va a obtener ese calor? Pues lo va a obtener de la misma agua. Entonces, el agua que quedó líquida entregó calor y se enfrió. Y el agua que se evaporó, que al final es un pequeño porcentaje de la masa, se mezcló con el aire y pues el aire sale húmedo por la parte del ventilador. Entonces, así es como la torre de enfriamiento trabaja. Pueden ser de varios tipos, como vimos hace un momento, el de circuito abierto. Ahora, ¿a qué se refiere con circuito abierto? Con circuito abierto se refiere, imaginemos que nosotros mandamos el agua mediante una bomba de estas tuberías hacia el condensador que está dentro del edificio. Allá entran los tubos del condensador o a la carcasa, dependiendo cómo esté configurado el intercambiador. Gana calor y regresa nuevamente a las tuberías hasta la parte de arriba de la torre, que sería donde están estas dos flechas rojas. Aquí el agua se abre a la atmósfera porque se forma una cortina de agua, perdón, que choca con el aire directamente, sin que haya una pared entre ellas. Entonces, ese momento de que el agua sale de la tubería y cae a esta pila en la parte de abajo, en ese momento se dice que el circuito se abrió, o sea, se abrió a la atmósfera. Entonces, a eso que se refiere, que es una torre de enfriamiento de circuito abierto. El agua que se desea enfriar entra en contacto directo con el aire. Bien, lo demás, pues el aire choca con el agua, una parte del agua se evapora, para que se pueda evaporar, pues tiene que tomar calor, calor latente en este caso, y lo toma de la misma agua, y el agua que quedó líquida, pues como entregó ese calor, pues se enfrió. Luego la bomba vuelve a tomar esta agua que ya va fría, pues va a menor temperatura. Es enviado nuevamente al condensador mediante estas tuberías, y se repite el ciclo. Entonces, así trabaja la torre de enfriamiento. Bien, habíamos hablado que puede ser abierta o circuito abierto y también puede ser de flujo, flujo paralelo, contraflujo, flujo cruzado. El caso específico de flujo cruzado a lo que se refiere es que yo tengo el fluido del agua en forma vertical y tengo el aire en forma horizontal. Entonces aquí tenemos dos flujos que se intersectan, digamos que a 90 grados. Entonces, a eso es que se le llama flujo cruzado. Tenemos un flujo cruzado entre agua y aire. Luego, pues tenemos un ventilador para forzar que este aire entre. Por sí solo el aire no va a entrar con la velocidad o cantidad que se necesite para lograr enfriar el agua. Entonces, se necesita tener un ventilador que fuerce el paso del aire a través de la torre de enfriamiento. Bien, entonces, este elemento, cuando lo veamos, pues esta es una torre de enfriamiento. Bien, otra forma, o mejor dicho, otro tipo de torre de enfriamiento, aparte del de circuito cerrado, también es el de circuito abierto, o perdón, el circuito abierto era el anterior. Tenemos ahora torre de enfriamiento de circuito cerrado. Bien, si el de circuito abierto se refería a que el agua se abre a la atmósfera en algún momento, al de circuito cerrado, pues va a ser lo contrario. El agua nunca se abre a la atmósfera, siempre se mantiene contenida en una tubería. Bien, aquí hay un ejemplo de visualmente cómo sería una torre de enfriamiento cerrada, un poco diferente a la anterior. La anterior vemos que en esta pared hay varias como persianas a lo largo de todo el cuerpo. En esta no, en esta solo en un porcentaje, en esta otra parte no. Eso porque aquí lo que hay es una serie de tubos similares a los intercambiadores de tubo y carcasa. Bien, ¿cuál es la diferencia? Pues como mencionamos, la forma de recoger calor del condensador es el mismo, mediante una tubería que va al edificio, entra al condensador, gana el calor de rechazo y regresa a la torre. Hasta ahí todo va igual. Tenemos en estas flechas azules
tenemos simbolizado por donde entra el fluido caliente, el que viene del condensador. Entra a la torre, pero aquí ya no vamos a formar una cortina de agua, sino que el agua se mantiene siempre a través de unas tuberías, que aquí no se logra ver bien, pero aquí en esta zona de color rojo se ven unos puntos color negro. Eso pues es cada tubo. Entra a esta tubería, intercambia calor, o sea, bota calor y sale por esta otra parte, donde está la flecha azul en sentido contrario. Y aquí ya sale fría y va al condensador y repite el proceso. Entonces, como podemos ver, el agua entra por una tubería, que sería cualquiera de estas dos, bueno, la inferior, pero una vez que entra a la torre, no se abre la atmósfera, se mantiene siempre adentro de unas tuberías, un banco de tuberías. Pierde calor y sale ya una vez frío hacia el condensador y puede repetir el ciclo. Bien, ahora para que esta agua pierda calor, hay dos formas de hacerlo. Una es que estas tuberías entren en contacto con aire fresco. Por esta parte de arriba entraría aire fresco, que sería por acá arriba, y sopla a través de las tuberías o la banco de tubos donde va el fluido que yo necesito enfriar. Pasa el aire, hace el recorrido, gana calor y sale por la parte del ventilador. Y aquí ya sale pues como aire caliente. Y esa es una de las formas de enfriar esa agua que va hacia el condensador. Bien, también aparte de eso, si vemos la torre, así como está, por acá abajo vemos que hay como una pila, un recipiente de agua. Esta agua solamente es interna en la torre y aquí hay una bomba que lo que está haciendo es que agarra agua de esta pila, la lleva a la parte superior y hace un baño sobre las tuberías por el cual va el fluido que yo necesito enfriar. Entonces realmente este fluido se enfría por dos formas. Una, por aire que va corriendo a través de él y también por un baño de agua que yo estoy haciendo adentro de la torre mediante esta tubería de recirculación que si vemos la imagen, esta sería la bomba que está tomando agua de la pila, la eleva y la descarga encima de las tuberías por donde se está moviendo el agua que entra y que viene desde el condensador. Entonces así enfriamos lo que es el agua que va a los condensadores. Ahora bien, el agua que yo rocío sobre estas tuberías gana calor. Y esa agua también la tengo que enfriar. Y lo que hago es que esta agua, cuando ya ganó calor del banco de tuberías, continúa su recorrido hacia abajo. Y en esta parte inferior, hago algo similar que la torre anterior. Esta agua sí entra en contacto con un flujo de aire. Y aquí tenemos otra vez un proceso donde tengo agua en contacto directo con el aire. Una parte se evapora y el agua que queda todavía líquida entrega calor para que el otro porcentaje se pueda evaporar y pues de esa forma se enfría y ya sale el aire nuevamente por este lado del ventilador. Entonces, esta parte donde entra este aire, perdón, sería esta parte inferior de la torre. Bien, entonces, esa es las primeras dos formas o los primeros dos tipos de torres de enfriamiento. Circuito abierto, circuito cerrado. Flujo cruzado nuevamente, porque el fluido del aire va en este sentido y el fluido del agua que recircula va en forma vertical. Bien, eso es en cuanto a las torres de enfriamiento, circuito abierto, circuito cerrado, flujo cruzado. Y bien, el otro tipo de flujo que podemos tener es el flujo en paralelo. Flujo cruzado ya lo vimos, es donde yo tengo el flujo del aire en un sentido y el flujo del agua perpendicular al flujo del aire. Entonces ahí tengo flujo cruzado. Pero el flujo en paralelo es que en algún momento el fluido del agua y del aire se encuentran en el mismo sentido. Se encuentran horizontal los dos o se encuentran verticales los dos. Y ese es el caso de esta torre de enfriamiento que tenemos aquí. Tenemos un ventilador por un lado que toma aire y lo descarga de forma horizontal hasta llegar hasta cierto punto. Pero también tengo el agua, que es el que necesito enfriar, o el fluido que necesito enfriar, que se mueve en estos tubos de forma horizontal. Entonces, aquí en este tubo y el sentido de entrada del aire
se mantienen ambos horizontales. Entonces, en ese momento es que se le dice flujo paralelo. Bueno, una vez que llegó al final de su recorrido, sí cambia de dirección el aire y sale por la parte superior, pero la mayor parte de intercambio de calor se mantiene como flujo en paralelo. Al final, este sería también una torre de enfriamiento. Como el agua que necesita enfriar o el fluido que necesita enfriar nunca se abre a la atmósfera, sino que se mantiene en estas tuberías, caería en la clasificación de torre de enfriamiento de circuito cerrado. Nada más que ahora sería con flujo paralelo entre el agua y el aire. Bien, entonces, eh, eso en cuanto a torres de enfriamiento. Si lo vemos en sí, no es directamente un elemento del circuito de refrigeración, sino que trabaja para enfriar a uno de los elementos del circuito de refrigeración, trabaja para enfriar lo que es el condensador, es decir, tomar el calor de rechazo, quizás enfriarlo con agua es más eficiente, pero después esa agua también la tengo que enfriar para que se pueda repetir el ciclo, y eso lo logro con torres de enfriamiento. Bien, ya hablamos del circuito de refrigeración, ya hablamos de lo que es el elemento que se encarga de enfriar el medio, que es el evaporador, o sea, que el que tiene el efecto de refrigeración. Ya hablamos del elemento que se encarga de desechar ese calor hacia otro medio enfriador, que puede ser hacia los alrededores si fuese enfriado por aire, o hacia agua si fuese enfriado por agua, como lo acabamos de ver, condensadores enfriados por agua. Entonces ya vimos evaporador, ya vimos condensador. Vimos, bueno, la torre de enfriamiento y vimos el enfriador evaporativo. Trabajan de forma similar. Ahora nos vamos a ver lo que es el elemento que se encarga de levantar la presión del refrigerante para poder condensarlo a la temperatura del condensador. Y aparte de otras funciones, pues hace mover el refrigerante a través de toda la red del circuito de refrigeración. Y eso pues es el compresor. Introducción a los compresores para refrigeración. Como hemos mencionado, el objetivo del compresor es elevar la presión de evaporación hasta la presión a la cual el gas refrigerante se puede condensar. Además, proporciona la energía necesaria para el movimiento del refrigerante a través de todos los elementos y tuberías del sistema. Entonces ahí tenemos algunas imágenes. Tenemos varios tipos de compresores, cada uno pues con su aplicación. Tenemos compresores scroll, compresores reciprocantes, helicoidales rotatorios, tenemos compresores centrífugos. Bien, clasificación de los compresores. Según el tipo de compresión, podemos tener de desplazamiento positivo, aquellos pues en que solo nos interesa un movimiento de un volumen, no nos interesa la dinámica del fluido en el interior, solamente el desplazamiento de un volumen. Para eso tenemos lo que son compresores reciprocantes, compresores rotatorios, compresores helicoidales. Y también tenemos los dinámicos, que son los centrífugos, que estos serían como el equivalente a la bomba centrífuga por la forma del rodete. Tiene a la vez, la dinámica se interfiere en la transferencia de energía. Entonces son los compresores centrífugos. Y los anteriores, pues, que son de desplazamiento positivo. Reciprocantes, rotatorios, helicoidales. Aquí, pues, para ir viendo ya algunas imágenes del tipo de compresor, el reciprocante, que es como un equivalente a un motor de combustión, tiene su juego de pistones. Tenemos el scroll, que vamos a ver más adelante, que es como una espiral moviéndose adentro de otro espiral. Tenemos el helicoidal, que es tornillos, y el centrífugo, pues, que tiene un rodete similar al de una bomba centrífuga. Bien, primero, pues, el reciprocante, que es como el equivalente al motor de combustión. Tenemos un movimiento alternativo de un pistón que se mueve. En este caso, por la forma en que está puesta la imagen, pues tiene un movimiento de hacia arriba y hacia abajo. Y el movimiento, pues, libera algunas válvulas de retención. El movimiento hacia arriba se cierra esta válvula y abre esta, desplazando el fluido
hacia afuera del compresor. Pero cuando viene hacia abajo, cierra este y abre esta válvula de retención y propicia la entrada del fluido hacia el compresor. Y así pues está realizando el juego. En el proceso de ida y regreso, pues proporciona la elevación de presión y el movimiento del refrigerante a través del circuito de refrigeración. Similar a los motores de combustión o automotrices, compuestos por cilindros, pistones, ejes, válvulas, sellos, y accionado por un motor eléctrico. Bien, este es el reciprocante. Queremos ver algunas imágenes. Ahí tenemos algunas imágenes de compresores reciprocantes, motor eléctrico. Aquí podemos ver cada uno de estos, sería uno de los pistones de este tipo de compresor. Bien, en los siguientes pues son los compresores rotatorios o scroll. Bueno, rotatorios y scroll. En sí lo que tenemos, pues, el anterior era un dispositivo de alternativo, un movimiento alternativo de ida y regreso. Ahora tenemos un elemento que está girando. En este caso de rotatorios y scroll, pues gira de una forma excéntrica que propicia el movimiento de un volumen, captándolo en una posición y en el movimiento excéntrico lo va comprimiendo. Bien, puede ser de tipo pistón o a la vez rotatorio, puede ser scroll, que es como una espiral adentro de otra espiral, que para verlo un poco mejor voy a saltar a la siguiente diapositiva. Vemos que tenemos este elemento y este elemento que tenemos acá. Uno es como tapadera del otro. Este yo lo puedo colocar encima de este. Y este álave, que es como una espiral hacia el centro, cae en este espacio o en este canal del elemento superior. Una vez que yo lo coloco encima y pudiese hacer un corte a la mitad, yo miraría esta imagen que está acá. Por un lado entra el refrigerante, se mueve hacia el centro y sale más o menos paralelo al eje. Ya sale con una mayor presión. Ahora bien, esto es entrada de refrigerante, salida de refrigerante, pero ¿cómo comprime, cómo le eleva la presión al refrigerante? Pues lo hace disminuyendo su volumen. Lo que hace es forzar, una vez que ya entró el refrigerante en una cantidad de volumen, lo que hace es que reduce ese volumen, la masa se mantiene constante, pero se reduce el volumen, y al reducir el volumen, pues estoy propiciando una compresión, y ahí estoy pues elevando la presión. Entonces nosotros tenemos en estos dos elementos, uno es fijo, el otro es rotatorio. Si el de arriba, en este caso de la imagen, el de arriba es fijo y el de abajo es el rotatorio, o sea, este es el que está girando, mientras que el otro se mantiene fijo. Si pudiésemos ver este sistema en operación, nosotros tendríamos varias etapas de la compresión simbolizadas en esta imagen que está acá. Tenemos 1, 2, 3, 4, 12 etapas. En sí lo que queremos mostrar es cuando el refrigerante entra por los extremos, imaginemos que el refrigerante es el fluido en color verde, lo toma por el exterior con un cierto volumen, a pies cúbicos o metros cúbicos, mililitros, litros, como lo queramos medir, lo atrapa en estas cavidades, pero cuando este elemento está girando, lo va empujando hacia el centro. Digamos que en la siguiente imagen ya lo atrapó por completo y está girando y lo va empujando hacia el centro. Va formando como una media luna. A la siguiente sigue girando y vemos que en el proceso de giro, esa cavidad que comenzó, digamos que con un mayor tamaño, se va reduciendo. Al irlo reduciendo, la masa es constante, pero el volumen es menor, entonces lo que estoy haciendo es comprimiéndolo hasta que llega a una pequeña cantidad de volumen en el mero centro del scroll. Y una vez que ya llegó al centro, reduje tanto el volumen que aumenté su presión y ya lo puedo descargar a una mayor presión hacia el condensador. Y así pues es como el compresor scroll pues logra comprimir el refrigerante. Si queremos ver algunas imágenes, tenemos ahí uno cortado a la mitad. Por aquí se logra ver este, como en color azul, sería el elemento fijo, que sería este de acá. Y adentro, no sé si se logra ver, hay una como
color plateado, que ese sería el elemento giratorio. Ese sería el elemento giratorio, que sería este que tenemos acá. Podemos verlo también en esta otra imagen. Por un lado entra el refrigerante, por otro lado sale una mayor compresión, y por esta parte de acá está lo que es el elemento giratorio y el fijo, y tenemos el motor en la parte inferior. Y aquí pues este quizás es la imagen que más hayan podido ver, pues es común en la mayoría de los equipos de aire acondicionado a nivel residencial, comercial pequeño. Tenemos motores o compresores tipo scroll. Bien, yo creo que con estos dos vamos a terminar. Tenemos el motor, perdón, el compresor, que también es rotatorio, pero es de forma helicoidal, o lo que tenemos es como un tornillo. Puede ser un tornillo, pueden ser dos tornillos. En sí lo que tenemos es un proceso similar a esos molinos de maíz que atrapan el maíz, y a medida que va girando lo va comprimiendo. En el proceso pues lo quiebra hasta que lo vuelve casi masa. Entonces, algo similar se hace en un compresor de tornillo. Tenemos un tornillo o un elemento helicoidal donde tenemos estas cavidades entre los dientes. En estas cavidades entre los dientes es donde se atrapa el refrigerante. El refrigerante entra por un extremo, sale por el extremo contrario, pero aparte de ser helicoidal, estos canales, el ancho y la profundidad se va disminuyendo a medida que va avanzando. Entonces, por un lado, el lado izquierdo, por ejemplo, se toma el fluido en color verde, pero a medida que va girando, por la forma que tiene el tornillo, lo va empujando hacia adelante. Pero hacia adelante el tornillo va disminuyendo el espacio contenido dentro de esos dientes, va disminuyendo el diámetro, va disminuyendo el volumen, lo va comprimiendo, la masa es constante, pues tenemos un incremento de presión hasta que lo deposita en la parte contraria a un menor volumen, una mayor presión, y ya lo descargo a lo que es el condensador. Entonces este es el compresor de tornillo. Bien, en sistemas de enfriadores de agua podemos tener compresores de tornillo, lo que es un chiller, lo que estuvimos hablando ayer. Bien, y por último, vamos a dejar el dispositivo de expansión para mañana. Por último, el compresor centrífugo ya es un compresor dinámico. Tiene un flujo que se comporta de forma radial. Recordando de turbomáquinas, pues el flujo entra paralelo al eje y sale perpendicular al eje. Es lo mismo que una bomba centrífuga. Entra paralelo al eje y sale perpendicular al eje. Y tenemos una serie de álabes. Si recordamos de turbomáquinas, a esos álabes le estudiamos los triángulos de velocidades. Y ese cambio de velocidades en los triángulos es el que me determina la energía que yo estoy transfiriendo. Entonces, ahí es donde se menciona que en los compresores centrífugos o dinámicos, la dinámica del fluido interviene en la transferencia de energía. Entonces tenemos un rodete o un impeller, muy similar a lo que son de la bomba centrífuga. Y este gira a altas velocidades y en el proceso pues succiona el refrigerante y lo aumenta su velocidad y lo descarga en forma radial. Y luego sale por el difusor hacia el condensador. Bien, consiste en uno o más impulsores o rodetes de álabes curvos montados en un eje que tiene un amplio uso en altas capacidades de refrigeración. Equipo típico para este tipo de compresor, pues los enfriadores de agua para sistemas de agua fría en aire acondicionado. Este elemento que está acá atrás es el rodete, o es el compresor. Luego estos cilindros de acá abajo pues son el condensador y el evaporador, que eso pues también habíamos visto una imagen similar el día de ayer. Bien, ese pues es el compresor centrífugo. Mañana vamos a terminar con el dispositivo de expansión, los tipos de dispositivos de expansión, y vamos a ver cómo ese dispositivo se encarga de controlar el flujo de refrigerante a través de
del evaporador, monitoreando el sobrecalentamiento a la salida del evaporador. Entonces vamos a quedar hoy con compresores y vamos a terminar algo temprano hoy. Vamos a continuar mañana con el dispositivo de expansión. Recordando también que el examen pues lo pasamos para el miércoles después del feriado morazánico. Sería pues de 8 a 10. El miércoles después del feriado morazánico. Era martes, pero tuvimos inconveniente, entonces lo vamos a pasar para el miércoles. Recordando ahí pues para el examen. Examen pues de la diapositiva, complementado con el libro. De ahí todos los demás PDF solo son pues para aprendizaje aparte, para utilizarlo para los proyectos de exposición o simplemente pues para que lo tengan, para si les puede ser útil después de terminar la universidad. Mientras nos quedamos aquí, a una consulta, si no pues nos vemos mañana, siempre a las 8 y 10. Mientras nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches. Ingeniero. Muchas gracias. Buenas.